Ahora vamos a hablar de cómo llega estas hormonas tiroideas a los tejidos. Y es importante que tú sepas que las hormonas tiroideas, si bien pueden encontrarse de manera libre, y esta va a ser un dato importante cuando hablemos de enfermedades, también se transportan adosadas a proteínas. Y esta característica les permite aumentar su vida media. Se dice que el adosamiento a proteínas aumenta alrededor de 13 días la vida media de las hormonas tiroideas. Como ya te darás cuenta, la hormona T4 es la que se adosa con mayor efectividad o tiene mayor afinidad a las proteínas. ¿Por qué? Porque va a estar más tiempo en el cuerpo. Vamos a buscar que su vida media sea prolongada. Mientras que T3 la utilizamos rápidamente, la queremos activa. Entonces no se va a adosar a proteínas con la misma afinidad, va a tener menor afinidad. Entonces vamos a encontrar que esta unión a proteínas le va a permitir a las hormonas tiroideas ser un arsenal, es decir, que dado el momento en que haya una pérdida de la homeostasis, que se necesite activar la función metabólica, va a haber hormonas tiroideas que, si bien estaban inactivas en algún punto, puedan activarse, puedan estar cerca del tejido que las requiera. Entonces, estas proteínas que van a unirse a la T3 y a la T4 van a ser principalmente tres. La albúmina, que como sabes es una proteína regulatoria osmolarmente hablando, es abundante en el plasma sanguíneo. Se une del 15 al 20% a las hormonas tiroideas circulantes. Presenta una unión relevante y 4 débiles que le permiten pues que transporte mayor porcentaje de hormonas tiroideas. La siguiente es la transtiretina, que está constituida por 4 cadenas polipeptídeas iguales, tiene un peso molecular de alrededor de 55 kilodaltons y posee 2 sitios de unión para T4, uno con mayor afinidad que el otro. La transtiretina transporta únicamente alrededor del 10% de las hormonas tiroideas, sin embargo contribuye pues bastante al porcentaje. Por último tenemos a la globulina transportadora de tiroxina, TBG por sus siglas. Es una glucoproteína de 54 kilodaltons de peso. Esto no es tan importante. Lo importante es saber que contiene alrededor del 20% de unión a proteínas, y esta es exclusiva de los mamíferos. Posee mayor afinidad a las hormonas tiroideas y por supuesto mayor afinidad a la T4. Muy bien, ahora es momento de hablar de la ingestión de yodo. Como ya te había mencionado, la ingestión de yodo es esencial para la generación de las hormonas tiroideas. Simplemente sin este elemento no habría síntesis de estas hormonas. Entonces es súper importante y es un problema a nivel de salud pública, ya que antes se tenía gran cantidad de bocio endémico, que se refería a que había una disminución en la ingesta de yodo, no se sintetizaban las hormonas tiroideas suficientes y había un hipotiroidismo que llevaba a un aumento de la glándula tiroidea. Todo esto lo vamos a ver propiamente en las enfermedades. Con lo que te tienes que quedar es que es sumamente importante hablar sobre la ingestión de yodo. Recordando, con la ingesta de yodo se da por los alimentos. Existen alimentos ricos en yodo, pero principalmente son alimentos que han sido modificados para ya tener esta cantidad de sodio o llevar esta cantidad de sodio la necesaria hacia la glándula tiroides, y es como la sal yodada. Este alimento pues es el más común ejemplo de alimentos modificados para la ingestión de yodo. Entonces, a partir de la alimentación, se cree que la ingestión mínima debe ser de 150 microgramos, pero por la simple alimentación es común una cantidad de 500 microgramos la ingesta. Ahora, te digo que es un mecanismo de regulación porque a pesar de que haya un aumento en la ingestión de yodo, esto no significa que va a haber un aumento en la síntesis de hormona tiroidea.
porque va a haber un fenómeno que ya veremos más adelante que va a ser regulatorio. Con lo que te tienes que quedar es que una ingesta normal es de 500 microgramos. Sabemos que se absorbe a nivel de intestino propiamente como yoduro, no como yodo, por lo antes explicado en las diapositivas anteriores, y alrededor de 120 microgramos son los que entran a la glándula tiroides para ahora sí sintetizar T3 y T4. Como ya sabemos, todo esto se almacena en el coloide, así que estos 120 microgramos no van a ser los que nosotros tengamos de T3 y T4, sino que se sintetizan alrededor de 80 microgramos de T3 y T4 y alrededor de 40 microgramos se quedan en el líquido extracelular. Posterior a esto, su metabolismo va a llevar a hígado y a otros tejidos. Igualmente va a llevar hacia la excreción por vía biliar y en heces de alrededor de 20 microgramos en heces y alrededor de 480 en la orina. 60 microgramos, bueno, se quedan en tejidos. Y pues esto es esencial para entender más o menos que no toda la ingesta de yodo va a ser la que nos lleve a la síntesis de T3 y T4. Por otro lado, vemos otra regulación mediada. Ahora, explicábamos que el hecho de que haya un aumento o un exceso de yodo no significa que la glándula va a sintetizar desmedidamente T3 y T4, sino que vamos a ver que se genera un efecto llamado el efecto Wolff-Charcot, que significa que el exceso de yodo genera la disminución en la captura de este mismo yodo a nivel de la glándula tiroides. Es decir, a pesar del aumento del yodo, esto, si bien en algunos primariamente sí va a llevar a una elevación, se sabe que hay una regulación, es decir, la glándula tiroides bueno, al inicio puede que se tarde en pensarlo, pero después la glándula tiroides propiamente dice, esto es un exceso, no necesito tanta T3 y T4, por lo tanto deja de capturar yodo para la síntesis de T4 y genera una alta en la concentración intratiroidea, paradójicamente sin que esto signifique que aumenta la T3 y la T4. Simplemente ya no hay síntesis y hay posteriormente decrece la concentración de yodo. Este efecto es un fenómeno de escape al final de cuentas cuando hay un aumento del yodo. Y otra pregunta que seguramente te estás haciendo es ¿qué pasa cuando aumenta la cantidad de proteínas transportadoras? Bien, en este punto tú debes de saber que si bien hay un nivel alto o un nivel bajo de proteínas transportadoras, a la glándula tiroides lo que le va a importar, el eje hipotálamo hipófisis tiroides, lo que va a censar no es las proteínas, sino a nivel de T4, T3 libres. Eso es lo que le va a importar a este eje, por lo tanto la regulación va a estar centrada aquí y no aquí, ¿ok? Entonces, si bien te preguntabas qué pasa si no hay unión o tiene más actividad porque no hay unión, esto no pasa porque las dechidasas siguen teniendo actividad, sigue siendo específico para el tejido. El que haya más hormonas con más unión, el que haya más proteínas con más unión a hormonas tiroideas no significa la mayor actividad, significa que hay más unión, hay más proteínas circulantes, hay mayor almacén, como habíamos dicho, pero esto no significa que haya más actividad. Por lo tanto, vamos a encontrar eutiroidismo en ambas. Existen medicamentos como las drogas y la heroína, como la heroína, más bien, y tranquilizantes que van a generar una alta, pero que no significa una alta a nivel de la propia actividad. Igual medicamentos, principalmente antineoplásicos,
que tampoco una baja de estas proteínas genera una hiper o hipotiroidismo, no genera una de estas enfermedades. Ahora, los mecanismos fisiológicos. Los mecanismos fisiológicos pues se dan a nivel de varias partes del organismo, como te das cuenta. El que aumente la actividad, el que aumente el metabolismo, genera, en el caso del corazón, un aumento en el trabajo. Este tejido que ves aquí, pues es tejido cardíaco con sus células de tipo trabajo, células musculoesqueléticas, cardiomiocitos propiamente, y células conductoras del sistema de conducción. Y vamos a ver que hay un aumento en la generación de receptores beta, un aumento en la sensibilidad a catecolaminas, que lleva a un cronotropismo e inotropismo positivo. Ahora estamos viendo tejido adiposo, y vamos a ver que a nivel del tejido adiposo hay una lipólisis, un aumento en la oxidación de ácidos grasos en la célula, un aumento en ácidos grasos libres, sin que esto signifique un aumento en los fosfolípidos. Al contrario, la concentración libre de fosfolípidos, triglicéridos y colesterol van a estar disminuidos. A nivel de hueso, vamos a ver una resorción ósea, es decir, las personas con hipertiroidismo también pueden generar o desencadenar enfermedades de tipo disminución en la densidad ósea, de tipo osteoporosis, por ejemplo, devenidas por este aumento en el metabolismo de osteoclastos. Luego, en el sistema nervioso central, vamos a ver que hay un aumento en el desarrollo, o más bien permite el desarrollo normal del cerebro, la generación de moléculas esenciales, que la maduración neuronal, la conducción, la excitabilidad, la regulación de patrones conductuales. Esto le permite pues un desarrollo óptimo al sistema nervioso central, y el que vemos afectado en niños pequeños por el creatinismo, que genera pues síndrome de Down o enfermedades de este tipo de disminución en el desarrollo del sistema nervioso. Luego estamos viendo a nivel de intestino, va a haber mayor absorción de carbohidratos, mayor metabolismo de los mismos, aumento en la glucogenólisis, gluconeogénesis, aumento en la síntesis de insulina y enzimas metabólicas, y un aumento en la función de los intercambiadores de glucosa. A nivel de la calorigénesis, hay un aumento en la USP, termogenina, a nivel de grasa parda. Esto genera que hay un aumento en la temperatura. Vamos a ver este signo característico en personas con hipertiroidismo, y este síntoma, que es la intolerancia al calor, porque pues manejan temperaturas mayores.